6 de la mañana con 32 minutos, continuamos con más en la revista y nos vamos hasta la ciudad de La Paz. Estamos ya en contacto con el analista Paul Coca, que se refiere ya a estas dos muertes de candidatos en plena campaña a consecuencia del coronavirus. Un mínimo de empatía hacia la ciudadanía que está sufriendo. Doctor Coca, con una tasa menor a contagios el año pasado, se determinó suspender las elecciones presidenciales. ¿Por qué cree que hasta ahora el Tribunal Supremo Electoral no toma esa decisión? Hemos visto que tenemos un timorato Tribunal Supremo Electoral, que directamente este TSE solo quiere quitarse de las manos dos papas calientes, que una era las elecciones generales y la otra ya estas elecciones subnacionales. Y obviamente el Tribunal Electoral quiere realizar el proceso electoral y pare de contar. Pero usted bien lo ha dicho, el año pasado con la suspensión era una tasa menor de letalidad que la que se tiene hoy día. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta de que las UTIs, las unidades de terapias intensivas, están saturadas, que los anuncios de personas solicitando oxígeno y otros es realmente fuera de control, y que estamos nosotros en una situación ya de descontrol respecto a todo esto. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta de que ni parte de la ciudadanía, no estoy generalizando, ni los propios partidos políticos están cumpliendo con las normas o medidas de bioseguridad, y eso es algo que es absolutamente lamentable, que son los partidos políticos que no instruyen a su militancia ni siquiera tener el cuidado o el distanciamiento. Y también nosotros deberíamos tomar en cuenta que el Tribunal Electoral tendría ya que estar emitiendo circulares y anunciar sanciones contra los propios partidos políticos y competidores que están realizando estas acciones que no cumplen con las medidas de bioseguridad. Pero ahí nosotros vemos que no está sucediendo nada de lo que estamos haciendo, y el Tribunal Supremo Electoral, bien, gracias. Buenos días, Paul Coca. Gabriel Oviedo los saluda. Y es que esta situación nos lleva a preguntarnos a quién beneficiaría o a quién perjudicaría políticamente hablando la suspensión del calendario electoral. Inicialmente la pregunta, ¿cómo estás? Buenos días, es la respuesta es la siguiente. Uno, va a beneficiar a todas las autoridades que están en función de gobierno y que verían gobierno departamental, municipal o regional en el Chaco, y que verían que sus funciones son ampliadas de un tiempo más. Y eso ya les permitiría realizar algunas acciones, establecer procesos de contratación con mayor medida. Segundo, obviamente los perjudicados siempre van a ser los candidatos que están invirtiendo fuertes sumas de dinero con la fecha ya establecida del 7 de marzo. Ahora nosotros vemos de aquí que se tienen que establecer medidas absolutamente fuertes para que los candidatos y ciudadanía también cumplan. Si bien es cierto de que realizar un confinamiento general es una situación muy tensa y delicada por el punto de vista absolutamente económico, pero yo creo que ya tendríamos que realizar ciertas medidas y prohibiciones para que la ciudadanía cumpla en cierta medida con este proceso. Por ejemplo, salidas de acuerdo al número de la cédula de la identidad y otros aspectos, que no vayan a un confinamiento general, porque el punto económico es que hay familias que con el anterior confinamiento lo han perdido todo y hoy día no pueden levantarse. Entonces aquí nosotros vemos ya que hay una lista de beneficiados y perjudicados, y siempre quien está en el poder es el que va a terminar beneficiándose con una ampliación de mandato o ampliación de funciones en razón del tiempo. Doctor Coca, al margen del Tribunal Supremo Electoral, ¿por qué el mismo presidente del Estado, otras autoridades municipales, departamentales o los mismos candidatos no toman fuerza en cuanto al tema de suspender las elecciones subnacionales? Hay un interés meramente político y electoral, donde los partidos se están privilegiando, estoy generalizando, los partidos están privilegiando el acceder al poder, ya no más frente a otros que no. Por ejemplo, nosotros veíamos ayer en el departamento de Santa Cruz, la agrupación Unido de Germán Caballero, en La Paz, Waldo Albarracín de Comunidad Ciudadana, por ejemplo, y hacer peticiones formales ya de que el proceso electoral se posponga, es decir, que se ponga en una fecha y que se ponga en consideración de que la situación en Bolivia no está nada bien en materia de salud.
aquí ahora nosotros lo que necesitamos también es tomar en cuenta que hay partidos que ya quieren acceder al poder y pare de contar y listo, ya está. Pero ni siquiera se tiene una agenda establecida a nivel macro de qué va a pasar de manera inmediata, por ejemplo, con el pacto fiscal. No hay una agenda establecida. Yo siempre hago hincapié en esto. ¿Por qué? Porque 80% de los recursos de este país se quedan en el centralismo. Y ya el resto ya hay que repartirse entre departamentos, municipios, universidades públicas, etcétera. Entonces aquí nosotros vemos que ni siquiera hay una agenda previamente establecida para decir, bueno, señores, hagamos las elecciones porque esta es la hoja de ruta a seguir. Ni siquiera hay eso. Entonces aquí es meramente un interés absolutamente político y electoral de que algunos ya quieren estar en el poder de una buena vez y pare de contar. Doctor Coca, y en estas circunstancias, ¿cómo evalúa la campaña política que están realizando los candidatos? El primer gran aspecto es que se está viendo de que no todos están cumpliendo con el distanciamiento y las medidas de bioseguridad. Segundo aspecto, que Bolivia, por su característica, la campaña virtual o en redes sociales todavía no tiene ese impacto, ya que tienen otros países. Uno, por ejemplo, va al campo y se da cuenta de que todavía allá se utilizan las formas tradicionales de hacer campaña porque las redes sociales en el área rural, me consta, son absolutamente débiles. Por ejemplo, llámese, todavía se usa el aficheado, se usa todavía pintado de paredes y la sensación del ciudadano y la petición en muchos lugares de que venga el candidato porque quiero hablar con él y quiero conocerlo. Frente a esto nosotros vemos de que las propuestas centrales sobre las cuales tendría que realizarse una campaña como esta todavía no está tocándose. Y directamente en las redes sociales uno ve críticas y guerra de insultos y obviamente por otra parte hay la guerra de inhabilitaciones y denuncias por doquier. Y el elemento central que es la propuesta, pocos candidatos lo están tomando. No he visto todavía un candidato que a gobernación, por ejemplo, que de manera sólida y contundente dé una explicación sobre cómo tiene que ser el pacto fiscal o qué porcentaje corresponde, por ejemplo, a los departamentos. Y hago hincapié en el pacto fiscal porque ahí está el fondo del asunto. Nos quejamos de que los municipios, los departamentos no tienen recursos para encarar lo que estamos viendo en este instante y lo que se tiene que venir, porque el nivel de repartición de los recursos económicos en Bolivia es absolutamente desigual en todo sentido, y no me refiero por una cantidad poblacional de habitantes por departamento, sino por la cifra repartidora. Nivel central del Estado maneja el 80% y el resto se tiene que repartir. Entonces no se está viendo ese tema de propuestas, pero sí se está viendo, como repito, una guerra de insultos y ataques por una parte y por otra ahora a demandas de inhabilitación que ya se están dando a conocer. Doctor Coca, gracias por el análisis esta mañana. Buenos días para usted.